En las sombras de los Andes, donde el viento susurra secretos antiguos, un hombre caminó entre la vida y la muerte. No era un mito, no era una leyenda, era real. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, confesó haber arrebatado la vida de más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Sus crímenes no solo rompieron corazones, sino que desafiaron la comprensión humana. ¿Cómo un solo hombre pudo causar tanto horror? ¿Y por qué, después de todo, sigue siendo un enigma? Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semisecultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? ¿Le echaban paja? Eso. Lo hacía a la intemperie más. Bienvenidos a El Relator Oscuro, el lugar donde las historias más oscuras de la humanidad encuentran su voz. Hoy desentrañaremos el terror de Pedro Alonso López, un caso que aún persigue a 3 países. Prepárate. Esta historia no es para los débiles de corazón. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora, activa la campanita y déjanos en los comentarios si estás listo para adentrarte en este abismo. Quédate hasta el final, porque el destino de este monstruo te dejará sin palabras. Comencemos. Los Andes, una cadena montañosa que abraza Colombia, Ecuador y Perú, es un lugar de belleza indómita. Pero en la década de 1970, sus valles y aldeas se convirtieron en el coto de caza de un depredador. Aquí, en comunidades indígenas pobres, donde las familias luchaban por sobrevivir, las niñas desaparecían sin dejar rastro. Nadie sospechaba que un hombre, de apariencia común, caminaba entre ellas, ocultando un vacío en su alma. Pedro Alonso López no era un desconocido en estas tierras. Nacido en 1948, su vida comenzó en la tragedia, y esa tragedia lo moldeó en algo inhumano. Para entender al monstruo, primero debemos mirar al niño que fue. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Tolima, Colombia, en el seno de una familia rota. Era el 7º de 13 hijos de Benilda López de Castañeda, una trabajadora del sexo que apenas podía alimentar a su prole. Su padre, Megdardo Reyes, fue asesinado meses antes de su nacimiento, víctima de la violencia, un periodo de guerra civil que desgarró al país. La casa de López era un lugar de caos. Los clientes de su madre entraban y salían, y los niños presenciaban actos que ningún pequeño debería ver. Pero el verdadero infierno comenzó cuando Pedro, a los 8 años, intentó tocar a su hermana menor de forma inapropiada. Su madre, furiosa, lo echó a las calles de Bogotá con una sola advertencia: nunca regreses. En las calles, Pedro se convirtió en un gaming, una de las miles de crianzas abandonadas que sobrevivían robando comida y durmiendo en callejones. Pero la crueldad del mundo no se detuvo. A los 8 años fue violado por un hombre que lo atrajo con promesas de comida. Más tarde, en un orfanato, un profesor abusó de él. Estos traumas, según López, plantaron una semilla venenosa en su mente. En una confesión años después diría: «Perdí mi inocencia a los 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas como pudiera». A los 21 años, en 1969, López ya era un delincuente endurecido. Fue arrestado por robo de vehículos y condenado a 7 años en una prisión colombiana. Allí enfrentó nuevos horrores. Fue abusado sexualmente por otros reclusos, una experiencia que, en lugar de quebrarlo, lo llenó de una rabia asesina. En su 2º año de encarcelamiento, López tomó justicia por su propia mano. Con un cuchillo improvisado, mató a 3 de sus agresores. Los guardias lo castigaron, pero él no mostró remordimiento. En una entrevista posterior, describió esos asesinatos como el primer placer de mi vida. Ese fue el momento en que el monstruo dentro de él comenzó a despertar. En 1978, López fue liberado. Tenía 30 años, un rostro anodino y una mente consumida por deseos oscuros. Nadie en las calles de Bogotá podía imaginar que este hombre, de mirada vacía, estaba a punto de desatar una ola de terror que cambiaría 3 países para siempre.
Estamos apenas comenzando a desentrañar la historia de Pedro Alonso López, pero el horror que viene es aún más profundo. Si esta narrativa te está atrapando, haz una pausa y déjanos un comentario. ¿Qué piensas de la mente de este asesino? Da el like para apoyar nuestro trabajo y suscríbete si quieres más historias de True Crime que te mantendrán despierto por la noche. Sigamos adelante. Cuando Pedro Alonso López salió de prisión, los Andes se convirtieron en su terreno de caza. Entre 1978 y 1980, recorrió Colombia, Ecuador y Perú, moviéndose como un fantasma entre aldeas indígenas pobres. Sus víctimas eran siempre las mismas, niñas de 8 a 13 años, a menudo de comunidades marginadas, cuyas desapariciones pasaban desapercibidas para las autoridades. López era meticuloso. Se acercaba a las niñas en mercados o caminos rurales, ofreciendo caramelos, dinero o promesas de trabajo para sus familias. Su apariencia común, bajo, delgado, con rostro inexpresivo, no levantaba sospechas. Una vez que ganaba su confianza, las llevaba a lugares aislados, un bosque, un barranco, una cueva. Allí, bajo la luz del día, comenzaba su ritual. López confesó que prefería matar durante el día porque quería ver sus ojos apagarse. Las estrangulaba con sus manos, o con una cuerda, un acto que describía con una calma aterradora. Pero su depravación no terminaba ahí. En algunos casos, practicaba actos necrófilos con los cuerpos y en otros los desenterraba días después para lo que él llamaba festas de Cha, un acto macabro donde hablaba con los cadáveres como si estuvieran vivos. López afirmó que mataba hasta 3 niñas por semana, moviéndose rápidamente para evitar ser rastreado. Enterraba los cuerpos en grupos de 3 o 4, en lugares remotos donde la selva o el río los ocultaban. En Colombia, confesó 110 asesinatos. En Ecuador, otros 110. En Perú, al menos 100. Pero estas cifras, según las autoridades, podrían ser aún mayores, ya que muchas víctimas nunca fueron reportadas. Fue una terrible tragedia familiar y una psicosis colectiva saber que una niña del 4º grado del centro de Ecuador, de esta ciudad, había sido asesinada por este criminal. En 1978, López cometió un error que casi terminó con su reinado de terror. En Ayacucho, Perú, intentó secuestrar a una niña de una comunidad indígena, pero los locales lo descubrieron. Enfurecidos, lo capturaron y estuvieron a punto de lincharlo. Atado y golpeado, López enfrentó la justicia tribal, que lo habría ejecutado de no ser por la intervención de una misionera estadounidense. La misionera, convencida de que la justicia formal era el camino correcto, lo entregó a la policía peruana. Pero en un giro devastador, las autoridades, desinteresadas en investigar desapariciones de niñas indígenas, lo deportaron a Colombia sin cargos. López estaba libre de nuevo, y su sed de sangre solo creció. El destino de Pedro Alonso López cambió en abril de 1980, en Ambato, Ecuador. Una inundación devastadora arrasó la región, y las aguas arrastraron consigo un secreto macabro. En las orillas del río, los aldeanos encontraron los restos de varias niñas desaparecidas, sus cuerpos semienterrados en el lodo. El descubrimiento desató el pánico. Las desapariciones, que antes se atribuían a accidentes o fugas, ahora apuntaban a un asesino. La policía, bajo presión, intensificó las patrullas en los mercados y caminos rurales, pero López, confiado en su habilidad para pasar desapercibido, no se detuvo. Días después de la inundación, López cometió su error final. En el mercado de Ambato, intentó atraer a Marí, una niña de 12 años, con promesas de dulces. Pero Carvina Poveda, la madre de Marí, estaba alerta. Cuando vio a su hija alejarse, con un extraño gritó, alertando a los comerciantes. En un instante el mercado se convirtió en un torbellino. Los vendedores persiguieron a López, lo derribaron y lo entregaron a la policía. Atado y ensangrentado, el hombre que había aterrorizado a 3 países estaba finalmente en custodia.
pero lo que diría a continuación dejaría al mundo sin aliento. Hemos llegado al momento en que el monstruo de los Andes fue atrapado, pero su confesión está por revelar un horror aún mayor. Si esta historia te está estremeciendo, haznos saber en los comentarios. ¿Qué sientes al escuchar los crímenes de López? Dale like para que más personas descubran este caso y comparte el video con alguien que ame el true crime. El relato continúa. En la comisaría, Pedro Alonso López permaneció en silencio durante horas. Los oficiales, frustrados, no sabían que estaban frente al mayor asesino serial de la historia. Pero el capitán Pastor Córdoba, un policía astuto, ideó un plan. Disfrazado como prisionero, se ganó la confianza de López compartiendo cigarrillos y fingiendo desprecio por la autoridad. Después de días, López comenzó a hablar. Primero con vaguedad, luego con un orgullo escalofriante. He matado a más de 300 niñas, dijo, con una sonrisa que heló la sangre de Córdoba. En Colombia, 110. En Ecuador, 110. En Perú, 100. Y esas son solo las que recuerdo. López llevó a la policía a 53 sepulturas en los alrededores de Ambato. Los cuerpos, en su mayoría esqueletos, estaban agrupados, algunos abrazados en tumbas poco profundas. Los oficiales, horrorizados, confirmaron 57 asesinatos, pero López insistía: hay muchas más, solo tienen que buscar. La confesión de López no mostró remordimiento. Hablaba de sus crímenes como un artista describiendo su obra maestra. El momento de la muerte es apasionante, dijo. Sus ojos me contaban todo. Para él cada asesinato era una venganza contra el mundo que lo había herido. En 1981, Pedro Alonso López fue juzgado en Ecuador por 110 asesinatos, aunque solo 57 fueron probados con cuerpos. La fiscalía, abrumada por la magnitud de los crímenes, pidió la pena máxima. Pero en Ecuador, la cadena perpetua no existía. López fue condenado a 16 años de prisión, una sentencia que indignó a las familias de las víctimas. En la cárcel de García Moreno, López no era un preso común. Otros reclusos lo temían y los guardias lo vigilaban de cerca. Pero él se comportaba con calma, casi como un estudiante modelo, sabiendo que su liberación estaba cerca. En 1994, tras cumplir 14 años por buen comportamiento, fue liberado. El 31 de agosto de 1994, López fue deportado a Colombia como inmigrante ilegal. Las autoridades colombianas, conscientes de su historial, lo detuvieron y lo enviaron a un hospital psiquiátrico en Bogotá. Allí fue evaluado por psiquiatras que lo diagnosticaron como sociópata con trastorno de personalidad antisocial. Pero en un giro incomprensible, en 1998, un juez lo declaró sano y lo liberó bajo fianza de $70, con la condición de presentarse regularmente ante las autoridades. López nunca cumplió esa condición. En septiembre de 1999, renovó su cédula en Bogotá y luego se desvaneció. Como un espectro, el monstruo de los Andes escapó de la justicia, dejando tras de sí un rastro de preguntas y miedo. Desde su desaparición, Pedro Alonso López se convirtió en una figura de pesadilla. En 2002, la Interpol emitió un mandado por el asesinato de una niña en El Espinal, Colombia, con un modus operandi idéntico al suyo. En 2012, fue vinculado al homicidio de Andrea Marcela García en Tunja. Pero ninguna pista llevó a su captura. Algunas teorías sugieren que fue asesinado por familiares de sus víctimas, un acto de justicia clandestina en comunidades donde la ley falló. Otros creen que cambió de identidad y sigue matando en algún rincón de América Latina. Su madre, Benilda, afirmó en una entrevista: «Mi hijo está vivo. Si estuviera muerto, su espíritu me lo habría dicho». Si López sigue vivo, hoy tendría 76 años, pero su edad no disminuye el temor. Como dijo en su última entrevista conocida, algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. Los crímenes de Pedro Alonso López
dejaron una marca imborrable en Colombia, Ecuador y Perú. Comunidades indígenas, ya marginadas, perdieron generaciones de niñas y la confianza en las autoridades se desmoronó. La impunidad de López, liberado tras solo 14 años por crímenes que suman siglos de dolor, es un recordatorio brutal de las fallas del sistema. Organizaciones de derechos humanos han exigido reformas legales para endurecer las penas por asesinatos seriales y proteger a las comunidades vulnerables. Pero para las familias no hay consuelo. Cada cruz en los Andes, cada nombre olvidado, es un grito de justicia que aún resuena. El caso de López no es solo la historia de un asesino, es una advertencia. El mal puede caminar entre nosotros, disfrazado de normalidad, y la indiferencia puede ser su mayor aliada. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, es más que un criminal. Es un enigma, una sombra que acecha en los márgenes de nuestra comprensión. Sus 300 víctimas, quizás más, son un recordatorio de las vidas que la justicia no protegió. Hoy, mientras el viento sigue soplando en los Andes, nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Sigue observando desde las sombras? Esta historia no termina aquí. Necesitamos tu voz para mantener viva la memoria de las víctimas. Escribe en los comentarios, ¿crees que Pedro López sigue vivo? ¿Qué harías si lo encontraras? Dale like para que más personas descubran este caso. Suscríbete a El Relator Oscuro y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de True Crime, conspiraciones y misterios que estremecen al mundo. Comparte este video con alguien que necesite saber la verdad. Por las niñas de los Andes, por la justicia, que nunca llegó, seguimos contando estas historias. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro. Nos vemos en el próximo relato, si te atreves.